¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario de Iron Forex. Mi nombre es Carl. Estoy feliz de estar con ustedes. Eh, um, Ahora sí que buenos días en México y las Américas y muy buenas tardes en Europa, principalmente en España. Isaac, bienvenido. Eh, Estamos viendo el día de hoy lo que viene siendo la filosofía del análisis técnico. Comentábamos que digamos, como ahora sí que de casi forma poética, como los aviones necesitan dos alas para volar, eh, para tener un buen trading, se requiere tanto del análisis fundamental como del análisis técnico. Veíamos el análisis técnico, más bien el análisis fundamental el martes pasado, y hoy vamos a aterrizar, digamos, en aquello en lo que corresponde uno de nuestros principales análisis. Ahora, si tenemos información fundamental, esta nos puede ayudar y sobre todo fortalecer en cuestión de nuestro trading. ah, Donde vamos a poder aprovechar, digamos, el análisis técnico. Eh, digamos que el análisis fundamental es el que presenta fuerzas que no se despliegan de forma inmediata, ¿ok? Pero que sabemos que están ahí. Uno de estos ejemplos sería el que he estado mencionando tanto de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y de cómo Michael Burry pudo aprovechar dichas condiciones para generar una fortuna en posiciones en corto. ¿A qué me refiero con esto? Él tenía la información fundamental de que los bancos en Estados Unidos no podían sostener esa cantidad brutal de créditos y financiamientos para la compra de bienes raíces, lo cual para ellos eventualmente, por supuesto, representaba un negocio, pero dicha carga representaba también una especie de efecto dominó que se vino abajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Michael Burry sabía que no iba a aguantar, pero tampoco tenía el dato exacto de cuánto era lo que iba a aguantar, digamos, dicho sistema financiero. Sabía que es como si tuviéramos cuatro columnas que sostuvieran un techo donde sabemos que dichas columnas pueden sostener un techo de 1 tonelada. Pero si de pronto estamos viendo que sobre el techo hay 2 toneladas, entonces sabemos que las columnas no van a resistir y que solamente es una cuestión de tiempo para que se vengan abajo. Eso es la información fundamental. O sea, digamos que el análisis técnico vendría siendo la radiografía de la resistencia de dichas columnas y cómo de pronto ocurre el vencimiento de las mismas, ¿ok? Y digamos que el análisis técnico nos ayuda enormemente en cuestión de timing, o sea, sería como una medición en tiempo muy precisa y muy exacta de cada uno de los movimientos de el precio, ¿ok? Eh, y digamos que la información fundamental puede ser, digamos, más contundente, eh, puede ser precisa en cuestión de los hechos, no así tanto la cuestión del tiempo, y el análisis técnico nos puede ayudar
a ir detectando señales que nos hablan del timing de un cierto movimiento. Entonces, la combinación de estos dos análisis que vienen siendo nuestra tarea, nuestro, digamos, nuestra actividad para ir denotando y observando movimientos, por supuesto, es lo que lleva a un buen trading. Y digamos que es parte de la tarea que vamos haciendo y por supuesto, quisiera enfatizar el que si tenemos un buen análisis técnico, si este a su vez es respaldado por información fundamental, esto puede acrecentar enormemente nuestras probabilidades de éxito. ¿Ok? Ahora, en cuestión de análisis técnico, podemos hablar de cerca de unos 10 principios. Pero me gustaría enfatizar tres de ellos. Ahora sí que, como decimos aquí en México, el que mucho abarca, poco aprieta, y mejor vamos a abarcar poquito, pero bien. Si de los asistentes me hicieran el comentario de, oye, bueno, estos principios ya los tenemos bien digeridos, entonces podríamos ampliarlo a muchos más elementos, ¿ok? Pero me gustaría que empezáramos con estos tres. El primero es el que menciona que los movimientos del mercado o los precios lo descuentan todo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tenemos diferentes grados de asertividad en cuanto a tiempo en análisis técnico. El 80, si no es que el 90% de los indicadores están basados en medias móviles y en diferentes tipos de medias móviles. O sea, de hecho, podemos hablar de 10 diferentes tipos de medias móviles, empezando por la simple. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mago y familia Flores Matías. Bienvenidos. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los indicadores tienen un cierto grado de retraso. Este retraso en cuestión de señal de aprovechamiento de un cierto movimiento, ya sea para nosotros colocar una posición alcista o bajista, tiene la ventaja de brindarnos una especie de confirmación, pero dicha confirmación también consume movimiento que representa que la utilidad o el rendimiento que podamos tener una vez aprovechada esa señal no es tan grande, con lo cual se hace la diferencia entre una entrada agresiva y una entrada conservadora. El indicador más actual, más aterrizado al presente, es el precio. Y de ahí, digamos, el éxito del sistema de price action. De aquí que, por supuesto, recomiendo ampliamente la lectura y el estudio profundo del libro de Price Action Trading Secrets de Rainer Theo. Una lectura no es suficiente. Tenemos que tener muy claro y muy aterrizado cuáles son las señales que se proponen en price action para la colocación de posiciones. ¿Para qué? Para que cuando éstas aparezcan, sepamos reconocerlas y aprovecharlas. ¿Se requiere valor? Sí, porque una vela de entrada no es garantía de la próxima vela, pero te está diciendo que hay muy altas probabilidades de que la vela que continúe sea favorable a tu posición, ¿ok? Entonces, si te está diciendo que tienes mayores probabilidades de éxito, estás hablando de un momento en el que tú tienes ventaja sobre el mercado y vale la pena aprovechar.
Um, entonces, el price action se basa en este principio que dice que los movimientos del mercado lo descuentan todo. Quiere decir que toda la información, en el caso de Forex, sociopolítica económica de cada uno de los países cuyas monedas están en una paridad, se encuentran en el precio de esa paridad. En el caso del dólar peso, estaríamos hablando de niveles de los 19.40, 19.50 pesos por un dólar. Quiere decir que toda la situación sociopolítica económica de Estados Unidos que se encuentra en este momento efervescente de votación dentro de 5 semanas, se encuentra contenido en el precio, sí. Es más, todavía no gana ninguno de los dos contendientes, pero digamos que eso sería lo que podría hacer que variara su valor. Tenemos aparte la situación de México, donde tenemos nueva presidenta y entonces es esta situación también algo que ya está contenido en el precio, sí. Es más, seguramente ya desde que estaba como candidata electa, eso ya estaba contenido en el precio. Sus proyectos económicos también. Ah, entonces, es interesante porque te va hablando de la situación actual y son los eventos e información futuros los que van a alterar el precio que tenga una moneda frente a la otra. Eh, lo hemos visto en bloques de webinarios pasados y lo vamos a volver a ver en este bloque, donde yo siempre hablo de dos indicadores de avanzada. No son indicadores oraculares que nos hablen de dónde va a estar el precio a futuro, pero sí nos habla de niveles de soportes y resistencias con los que pueda topar el precio a futuro. Uno de ellos es la nube de Ichimoku, cuya nube tiene, digamos, 26 periodos de avanzada. Entonces, nos va a hablar de zonas de soporte y resistencias futuros. Ojo con la palabra posibles, ¿ok? Y el otro es todo el sistema de trading de Fibonacci. Por favor, también que tengamos incluido en nuestra librería, nuestra biblioteca de trading, el libro de Fibonacci Secrets de Frank Miller. Para empezar, la verdad es que, como siempre digo, ningún webinario es limitativo y en cuanto a aprendizaje y entrenamiento, el cielo es el límite, sky is the limit. Uh, mientras mayor proeficiencia podamos desarrollar con estas herramientas, estas nos pueden conducir a un mayor éxito. ¿Es esto algo en lo que nos podemos entrenar de forma diaria, ya sea a través del estudio presente de nuestros gráficos o de nuestra práctica que vayamos haciendo a través de backtesting? Por supuesto. ¿Ok? Entonces, este principio nos habla de que hay muchísima información contenida en el precio para que éste tenga su nivel presente. ¿Es esta una especie de acuerdo, convenio a nivel mundial? Yo diría que sí. O sea, el que el Bitcoin tenga un valor de $61,000 no es algo que está escrito en mármol. Digamos que esto es algo que se llama una especie de convenio. O sea, es un acuerdo a nivel global que se toma el valor de un activo como el Bitcoin a un valor de $61,000 a nivel mundial y ese convenio, ese acuerdo
es el que se va definiendo, digamos, en el gráfico. Entonces, el precio descuenta todo. Toda la información fundamental está contenida en el precio. Y aquí hay un pequeño twist que vale la pena tomar en consideración. Si a un trader inicial le decimos, oye, toda la información fundamental está contenida en el precio, fácilmente podría llegar a la conclusión de decir, bueno, pues si está contenido en el precio, ¿para qué me molesto en hacer un análisis fundamental si ya está contenido? Podríamos decir, a mayor información, mayor poder y mayor poder de asertividad, porque si bien es cierto lo que estoy comentando, y esto aplica a cada uno de los cuatro diferentes mercados y con respecto a su propio análisis fundamental, la proyección de la dirección que lleve el precio tiene que ver con el análisis fundamental. Nuevamente, volviendo al ejemplo del mercado inmobiliario en Estados Unidos en el 2008, eh, es cierto que determinadas acciones de empresas o de bancos que eventualmente quebraron, ¿no? Eh, pues el valor de sus acciones estaba contenido en el precio, pero el conocimiento del peso que estaban cargando y de que no lo iban a poder sostener, ese conocimiento no viene, digamos, descontado en el precio. Entonces, esa proyección es muy importante porque a final de cuentas es lo que nos puede dar seguridad. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Y nuevamente recomendando el que veamos la película The Big Short o El Gran Corto. Cuando Michael Burry vendía caro activos relacionados con la industria inmobiliaria, la gran mayoría de los bancos, si no es que todos, y especialmente Deutsche Bank, decían, este cuate está loco. O sea, ¿cómo vende en este momento de pleno auge, no? Un símil sería, por ejemplo, si yo tengo información sólida de que el Bitcoin va a bajar y de pronto yo en estos momentos estoy colocando posiciones fuertes en contra del Bitcoin, o sea, en corto, muchos participantes del mercado me podrían estar viendo como loco, ¿no? Este cuate, ¿qué le pasa? O sea, si esto va a seguir subiendo, va a tener que soportar una gran pérdida y eventualmente dicen, bueno, sí, puede tener un retroceso que lo pueda mandar nuevamente a cero, pero después esto puede seguir subiendo, ¿no? Ahora sí que, con palabras de López Obrador, Michael Burry en esos momentos dijo, yo tengo otros datos. Y funcionaron, ¿no? Porque los datos que él y otros analistas tenían en ese momento eran correctos. Entonces, eso, digamos, es lo que se puede lograr con análisis fundamental. Pero la información actual está contenida en el precio. Este viernes, o sea, mañana, tenemos anuncio NFP, lo que viene siendo el Non-Farm Payroll o las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, 6:30 de la mañana aproximadamente. Eh, Sabemos que Estados Unidos para mantener una economía fuerte necesita generar cerca de 300,000 nuevos empleos mensualmente y veremos cuáles son sus resultados una vez que haya bajado tasas de interés, o sea, cuando ya las bajó, lo cual debería eventualmente repercutir en un mayor número de empleos, aun cuando quizás este reflejo todavía fuera muy de bote pronto después de la reducción de la tasa de interés. Ojo,
Estados Unidos quiere bajar su tasa de interés a 2, cuando en estos momentos es de 5. ¿Es esta un objetivo ambicioso? Podríamos decir que sí, eh, donde el mensaje que finalmente se está tratando de transmitir y sobre todo con las elecciones en la mira, es que el dólar es fuerte y el dólar está pudiendo, la economía de Estados Unidos está pudiendo hacer frente al monstruo de la inflación. Mientras lo logren, pueden bajar la tasa de interés, lo cual, por supuesto, va a repercutir en un mayor crecimiento. Para poder tener un análisis todavía más sólido, es cuando recomiendo también el libro de Currency Wars de James Richards, en donde podemos ver que aún cuando una economía puede aparentar ciertos auges, estos auges son totalmente naturales, aun cuando eventualmente una moneda pudiera no mantener un cierto valor, o por lo menos, digo, podría ser que el dólar peso se mantenga a niveles de 18, 19 pesos por un dólar durante 100 años, no lo sabemos, ¿no? Va a haber muchas fluctuaciones, pero el saber reconocer y aprovechar estas sobrevaloraciones o subvaluaciones para poder generar rendimientos. Entonces, sabemos que el precio actual contiene toda la información fundamental y es cuando decimos que el precio lo descuenta todo. Ese es el primer principio del análisis técnico. El segundo es uno que tiene que ver con los precios se mueven en tendencias. Eh, Esto es algo que, eh, como decimos en México, saca de onda a traders iniciales, porque eh, podríamos decir, oye, ¿cómo es que tal o cual analista o trader puede tener tal nivel de certeza de que un precio va a subir o va a bajar? ¿Ok? Si los precios siempre se mueven a manera de zigzag. O sea, por ejemplo, eh, las criptomonedas y en especial el Bitcoin se han convertido en, digamos, un activo de refugio. Quiere decir que cuando hay una cierta inestabilidad, una cierta crisis, eh, dinero institucional se refugia en estos activos. ¿Cuál es el refugio histórico del ser humano? El oro. Héctor, bienvenido. Estamos hablando de que en 1944, cuando recién se firma el Tratado Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, la onza de oro valía $35, imagínense, ¿no? Y actualmente está en 2,652, dato exacto, $2,652 por onza de oro. Obviamente, chequen esto, o sea, hace un año, año y medio estaba en 2,100, o sea, el valor sigue subiendo. Entonces, eh, ese es el activo de refugio principal. Las criptomonedas son otro. Entonces, se puede decir, oye, yo tengo la información que las criptomonedas van a subir en octubre. Oye, pero espérame, el Bitcoin ha retrocedido fuertemente. Acuérdense que
el mercado, digamos que una de las fuerzas psicológicas principales que predominan en el mercado es la avaricia. Entonces, eh, ante una situación de inestabilidad, el mercado, participantes del mercado pueden decidir vender para concretar una utilidad. Con eso, generan el recurso para volver a comprar. Entonces, son los respiros del zigzag para que el mercado pueda realizar otro disparo, digamos, en dirección alcista, y esto es lo que va conformando precisamente la tendencia. Podemos tener entonces tendencias a la alza o tendencias a la baja, sí. Pueden estas tener una especie de registro cuasi geométricamente exacto, sí, a través del sistema de canales que vamos a ver y que hemos visto en bloques pasados. Tenemos la situación de un precio del petróleo que comienza a subir y que, por ejemplo, de ayer a hoy subió de $74 el barril Brent a $77 por la situación inestable entre Irán e Israel, donde se espera que eventualmente el precio del petróleo suba. Eh, Observemos esta situación. El precio del petróleo va a subir y bajar, pero mientras tengamos una situación de inestabilidad entre Irán e Israel, mientras esta no se resuelva, es muy probable que el precio del petróleo siga subiendo y esto es lo que conforma una tendencia. O sea, el análisis fundamental prevalece aun cuando el precio está respirando y está haciendo una especie de vaivén. ¿Ok? Entonces, esto es lo que produce una tendencia. Se me ocurre pensar en el siguiente ejemplo. Si yo tengo una especie de manguera que va hacia arriba y dentro de esta manguera hay una mosca, eh, independientemente de la forma loca de volar de la mosca, hay una fuerte probabilidad de que siga subiendo, una porque la salida está por allá arriba, pero la otra es porque está dentro de esa manguera. Entonces, el análisis fundamental, conjuntamente con el análisis técnico, nos puede indicar la manguera por la que está yendo el precio, independientemente de los vaivenes que vaya realizando. Y esto es a lo que se llama tendencia. Va a haber mucho de lo que vamos a hablar en tendencia en el sistema de canales. No lo voy a tocar en este preciso instante, pero podríamos hablar para empezar de uno de los principios más fuertes de la tendencia en la que el que decimos la tendencia es tu amiga. Eh, Esto quiere decir que nuestras posiciones siempre vayan en dirección de la tendencia para que puedan tener una cobertura. No solamente eso, el análisis técnico del que estamos hablando nos da los elementos para poder reconocer los mejores momentos de entrada en una tendencia. Eh, y con esto quisiera yo enfatizar un elemento para que no caigamos en una especie de trampa. Cuando los medios informativos, llámese Investing, por ejemplo, nos hablan sobre que un activo está alcanzando máximos históricos. Muchos participantes del mercado entienden este aviso y esta información
como el mejor momento de compra. Oye, si está alcanzando máximos históricos, esto va a seguir subiendo. Y esto es algo con lo que hay que tener mucha cautela porque hay un elemento en trading que se llama estructura de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Estructura de mercado habla sobre un número determinado de participantes. Si yo tengo 100 personas en un salón a las que les digo las computadoras están de oferta y además hay un número ilimitado de computadoras y pueden comprar las que quieran. Estas 100 personas van a comprar computadoras, ¿ok? Y por ello el precio de la computadora sube. Pero tenemos un problema. Cuando llega a máximos históricos, de pronto volteas a ver el salón y todos los compradores ya compraron. Y para que el precio pueda seguir subiendo, tendría que haber más compradores. Y no los hay. O sea, tendrían que venir extraterrestres, tendría no sé, como la serie de Sarah Croft, ¿no? De Tomb Raider, tendrían que revivir muertos, ¿no? Zombies para seguir comprando. No lo hay. Es ese salón, ese es el mercado. Entonces, ¿qué es lo que a fuerza tiene que suceder? Que con las utilidades que tienen que vender. O sea, el precio tiene que bajar para que puedan absorber nuevamente poder de compra y con eso poder comprar más. Y entonces, eventualmente se rompe la resistencia y el precio sigue subiendo. Lo cual quiere decir que los mejores momentos de compra no ocurren cuando de pronto oyes que hay máximos históricos. Ahí lo que te está diciendo es, ese tren ya está llegando a su estación de destino, ya vamos tardísimo, ¿ok? Esa sería la mejor noticia que pudiéramos tener si hubiéramos comprado meses atrás. Oye, puede seguir subiendo, sí, sí puede seguir subiendo, pero tiene más altas probabilidades de retroceder, que es justo lo que está haciendo el Bitcoin. ¿Se está preparando para un nuevo arranque? Sí, sí puede ser. Eh, y eso es a lo que se llama tendencia. O sea, dentro de una tendencia, el precio está haciendo vaivenes, pero está todavía dentro de esa manguera, ya sea alcista o bajista. Y de nosotros, de nuestra cuenta, corre el reconocer los mejores momentos para poder entrar. De todas las películas que les he recomendado, siempre podemos hacer observaciones. Y yo podría decirles que eventualmente Michael Burry en esta película de The Big Short no hizo un análisis técnico sólido. Él lo que tenía era información fundamental. Eh, Cuando tienes información fundamental, es como estar en un cuarto oscuro donde tú sabes que hay una resbaladilla y sabes que solamente es cuestión de tiempo para que caminando de pronto te vayas por esa resbaladilla, ¿ok? Este, y si él dice, oye, eh, digo, a lo mejor no tuve el mejor análisis técnico, pero gané 2.100 millones de dólares. Dices, bueno, pues el señor hizo una gran fortuna, ¿no? Este, Ahora, si aparte del análisis fundamental, puedes tener una antorcha, una linterna, por donde tú vayas viendo y tengas un mejor timing, qué mejor, ¿ok? Entonces, los mejores momentos y aquí me gustaría apelar, entre paréntesis, porque lo vamos a ver también a fondo, a Fibonacci.
O sea, si yo tengo un retroceso del 50 al 70%, me está dando una pauta muy interesante de entrada en largo. Eh, Hay quienes lo hacen a ciegas, ¿no? Nada más llega al nivel de 50 y ya están metiendo en largo por la información fundamental que tienen. Un analista técnico o un trader basado más en análisis técnico buscaría una vela de reacción para poder determinar que ahí hay un buen soporte y entonces aprovecha esa vela para entrar en largo, lo cual es casi lo mismo. Miren, si del 50% de Fibonacci se va al 60 y de pronto tienes una vela de reacción, te coloca nuevamente en el retroceso del 50, del cual un analista fundamental te diría, será al mismo nivel que yo había dicho, o otro analista técnico que se basaba en Fibonacci a ciegas. Sí, pero digamos que si mi protocolo dice yo voy a actuar de una forma más segura, pues me baso en velas de reacción para colocar la posición, lo cual no garantiza que después se vaya como proyectil hacia arriba, pero que ya me subí nuevamente a la tendencia en un punto bajo. Los puntos correctos de entrada en largo son puntos bajos para ir hacia arriba, comprar barato para vender caro. Los puntos correctos de entrada para entrar en corto son puntos altos para cerrar en puntos bajos. Es vender caro para recomprar barato, ¿no? Entonces de ahí tenemos el concepto tan importante y crucial que vienen siendo las tendencias. Eh, Viene ahora el tercer principio del análisis técnico, que viene es el que dice la historia se repite por sí sola. Miren, yo no quisiera que nos sepamos estos tres principios y que, como decimos aquí en México, que los digamos como periquito, sino que los entendamos, ¿ok? Porque ese entendimiento es lo que te da un mejor entendimiento de los mercados también, de los gráficos y de qué es lo que está ocurriendo ante determinada composición de un gráfico. Cuando decimos que la historia se repite por sí sola, algunas personas podrían entender que quiere decir que si el precio pasó por un cierto nivel, va a volver a pasar por el mismo. Puede ser, pero no es garantía. El precio puede pasar por un mismo nivel dentro de un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes, o nunca volver a pasar por él. Nada más imaginémonos, y esto, digamos, utilizando nuevamente el dólar frente al peso mexicano. De pronto podemos pensar que históricamente hablando, hubo el tiempo en el que se podía comprar un dólar con 12 pesos. Y eso parece casi imposible en este momento, ¿no? 12 pesos por un dólar. Y cuando este tenía este valor, pasó miles de veces por ese valor. Pero de pronto hubo un momento en el que ya no lo volvió a tocar. ¿Lo va a volver a tocar en el futuro? No lo sabemos, me explico. Entonces, eso no es lo que quiere decir este principio. Este principio se refiere más bien a las fuerzas psicológicas. Los gráficos y el comportamiento del mercado no es muy diferente de como ocurría hace 100 años, que hace 50, que como ocurre actualmente o como va a ocurrir dentro de 50 años. Eh, Mucho se habla de la inteligencia artificial y de las herramientas robóticas. Ahora, los gráficos son diferentes una vez que el trading se está haciendo con herramientas robóticas. No, imagínense, si de pronto
el Bitcoin está retrocediendo eh, y de pronto, mientras retrocede, una herramienta robótica piensa, es el momento para entrar en largo. Pues no, o sea, no puede entrar en largo en ese momento porque estaría generando pérdida en tanto termina ese trayecto bajista. Entonces tiene que reaccionar de manera humana, digamos, sí. O sea, hasta que la misma herramienta detecta el momento de entrada, cosa que también lo van a hacer traders que operan de forma manual y traders que operan de forma robótica, y la misma inteligencia artificial va a ir aprendiendo. Hay herramientas robóticas que en estos momentos están aprendiendo trading, sí, eh, y su aprendizaje es mucho más robusto que el nuestro, porque lo están haciendo 24/7, especialmente con el mercado cripto, y a manera veloz. Nada más, voy a ponerles un ejemplo. Eh, la herramienta robótica tiene la ventaja del escaneo. ¿Qué quiere decir esto? Que te está escaneando, digamos, entre 100 a 150 activos simultáneamente. Lo puede hacer 5.5 días a la semana en el mercado Forex o lo puede hacer 24/7 en el mercado cripto. Ah, pero tiene estas dos ventajas. Está escaneando 150 activos simultáneamente y lo hace todo el tiempo. Nosotros tenemos la desventaja que necesitamos dormir, comer y el tiempo que un trader, imagínense, yo en lo personal considero que una persona que opere 8 horas diarias ya está en el rango del overtrading. O sea, ya está operando demasiado, aun cuando su trading no tiene que ser muy intenso, no tiene que ser un scalping durante 8 horas porque acabaría exhausto, ¿ok? Podría ocupar gráficos de 1 hora. Entonces, su capacidad de monitoreo sería cada hora estar viendo cómo cierra la última vela para ir tomando decisiones, donde básicamente la estructura es similar a lo que les comentaba al principio. Si el precio está dentro de un canal, que sería como el ejemplo que les ponía de la manguera, la pregunta que sería el trader es, ¿el precio sigue dentro del canal? ¿Sigue estando dentro de la manguera? Sí, seguimos. Sí, seguimos, ¿no? Oye, de pronto está teniendo una caída muy fuerte, todavía no se sale de la manguera, pero hay altas probabilidades de que rompa o rompió, ¿ok? Bueno, ahí es donde nosotros vamos haciendo nuestra gestión de riesgo, donde blindamos la posición para que aún si se rompe la manguera no tengamos pérdida, o si se rompe más arriba, podamos garantizar un mínimo de utilidad. La historia se repite por sí sola. Estamos hablando de patrones. Los patrones de comportamiento de los mercados se mantienen iguales y se repiten. Eso es lo que nos da ventaja sobre el mercado. Toda la participación en lo que viene siendo la fase de participación en una tendencia alcista, donde la emoción predominante es la avaricia, o en una manguera bajista, donde la emoción predominante es el miedo o el pánico, y por ello los movimientos bajistas suelen ser, de hecho, mucho más violentos y más bruscos que un movimiento alcista, porque estamos hablando de pronto de movimientos de pánico que, aquí viene un dato interesante, ¿puede una herramienta robótica reaccionar a una situación de pánico? Por supuesto. Y
dependerá de la programación que tenga, pero esta herramienta sabe que si llega a un cierto nivel va a cerrar las posiciones. Y en lo que estriba la inteligencia artificial es que puede aprender a calibrar las posiciones y a reconocer mejores momentos de entrada o de salida por price action o por sistema de canales y va haciendo más eficiente su operativa. Yo diría que sí. Entonces, tomando estos elementos, esto es lo que nos da ventaja sobre el mercado. Si se presenta un hombro cabeza a hombro en una situación de reversión, generalmente se invierte o se revierte una tendencia de alcista bajista o de bajista alcista. Esto entra dentro de este principio que dice que la historia se repite por sí sola. Entonces, quisiera pedirles, además de que, por supuesto, les debo el envío de la presentación del análisis fundamental, el que puedan contar con esta presentación. Eh, Tiene contenido, yo diría, hasta filosofal, o sea, principios que por los cuales todavía a manera más profunda digamos, se muestra la efectividad del análisis técnico. No es garantía, no tiene una eficiencia del 100%, pero como dirían en Estados Unidos, es lo mejor con lo que podemos contar en este momento. Eh, Dicho esto, el martes de la próxima semana vamos a profundizar en lo que viene siendo el uso de MetaTrader 4 para poder utilizar todavía mejor esta herramienta. Voy a aprovechar los minutos que nos quedan para poder aterrizar un poco más este punto. Y que hablemos también la próxima semana de los 5 consejos de protección y conservación del capital, que aunque nos lo sepamos, por supuesto, mi objetivo principal es que no solamente nos lo sepamos, sino que los entendamos. Voy a abrir el MetaTrader. Si a estas alturas tuvieran alguna pregunta o duda, para que por favor me la hagan saber. Y digamos, ah, tomando esto en consideración, más que el aterrizar en el gráfico, y quiero ganar tiempo en cuanto a la configuración del mismo, quiero que ustedes se familiaricen con las 5 áreas de el MetaTrader. A final de cuentas, no importa tanto si utilizamos TradingView o MetaTrader. Ah, lo que importa es que nuestro sistema de trading sea eficaz y sea bueno. Ahora, el que sepamos utilizar mejor una herramienta, por supuesto, nos puede ayudar. Les voy a invitar también a que entren a la página de MQL5. MQL5 es el lenguaje con el que opera el MetaTrader. Eh, y en esa página van a poder encontrar herramientas muy útiles, tanto gratuitas como con costo, tanto en lo que se refiere a indicadores o marcas o posibilidades de escrito dentro del gráfico, como herramientas semirrobóticas y robóticas para que las puedan ir probando. Eh, yo he podido observar que aún si probamos una herramienta por día, en un año no terminamos de cubrirlas todas, pero es importante que las vayamos probando para ver cuál se ajusta mejor a nuestro sistema de trading. Yo aquí lo que quiero mostrarles es básicamente las 5 áreas de el MetaTrader, donde tenemos la barra de herramientas, tenemos lo que viene siendo el Market Watch o la observación de mercado,
con los diferentes activos de los que podemos abrir gráficos, lo que viene siendo el navegador, donde tenemos información de nuestra cuenta y aparte los indicadores con los que podemos trabajar, donde con los que vamos a generar mayor familiaridad son aquellos que tienen que ver con la tendencia, por obvias razones. Tenemos lo que es la caja de herramientas, en donde en operaciones nos va indicando las posiciones que tengamos abiertas y la configuración de las mismas. Y la quinta parte viene siendo el gráfico en sí mismo. Por supuesto, el gráfico es muy importante, pero en cuestión de control de nuestra cuenta, la caja de herramientas en su pestaña de operaciones es la más importante. Ahí están verdaderamente los controles de nuestra cuenta, del margen que tengamos todavía disponible, de acuerdo a las posiciones que hayamos colocado, de acuerdo al tamaño de las posiciones, etcétera, etcétera. Todo esto es muy importante porque a final de cuentas va a ser, digamos, los controles a través de los cuales vamos a estar operando primero en demo para después poder pasar a real. En cuestión de gráfico, les recomiendo una configuración como la que tenemos en pantalla. Digamos que la forma más fácil de configurarlo es yéndonos a propiedades. Aquí, si gustan sacarle una foto a esta configuración para que tengan estos colores. Después, en donde dice mostrar, también sáquenle una foto a esta configuración donde tengamos palomeadas las 5 primeras y la penúltima, para con esto tener una configuración como la que tengo con velas alcistas verdes y velas bajistas rojas. Un gráfico limpio en donde tengamos, digamos, esto como aparece en pantalla y que podamos generar una plantilla que pongamos guardar plantilla, sáquenle una foto para poder generar una que diga en blanco. O sea, guardarla que diga en blanco para que en un gráfico limpio podamos colocar todas las líneas de soportes y resistencias y líneas de tendencia que en el sistema de canales nos vayan dando claridad en cuanto al análisis técnico que vayamos teniendo. ¿Ok? Con esto, lo que busco es que vayamos avanzando en el uso de la plataforma, que es la que utilizan los brokers. Eh, en el caso de Iron Forex no es MetaTrader. Iron Forex renta el servicio de MetaTrader para que sus usuarios puedan utilizar el MetaTrader en lo que se refiere a la operación de sus propias cuentas. ¿Ok? Entonces, de ahí que puedas descargarlo. La gran mayoría de todos los brokers utilizan MetaTrader, o sea que esto les da a ustedes una gran ventaja porque quiere decir que con 90-95% de los casos van a poder utilizar el MetaTrader como plataforma de trading, ¿ok? Cualquier duda que tengan, mándenme un WhatsApp. Recuérdenme, por favor, el envío de las presentaciones para solucionar lo que comúnmente pasa, ¿no? Que tengo mucha claridad en este momento, pero el día de mañana que estoy tratando de hacer backtesting, ya no me acuerdo ni siquiera cómo se hace el backtesting. Este lo vamos a ver con lujo de detalle también a partir de la próxima semana, ¿ok? Me despido en vía de mientras, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos los participantes, a Isaac, a Héctor, a la familia Flores Matías y a todos los que participan de forma anónima. Les mando muchos saludos deseándoles un muy buen fin de semana, les mando aplausos y likes también y ya saben, estamos en contacto y en comunicación, lo que necesiten. Y mientras tanto, acuérdense, el buen trader es el que hace
la preparación de la semana durante el fin de semana. O sea, aprovechemos el fin de semana para hacer todo el análisis fundamental y todo el análisis técnico que nos pueda conllevar a tener éxito en nuestras posiciones la próxima semana. Órale. Un fuerte abrazo a todos, saludos, buen fin de semana, muy bonita tarde y estamos en contacto. Chau, chau.